decía, a confesión de partes, relevo de pruebas, pero tantas veces ya que es demasiado. Lo único evidente es que lo que une a la oposición es el espanto ante cualquier forma de kirchnerismo, ¿no? No, por supuesto, pero aparte lo que me parece que es importante, esta teoría del consensualismo extremo que pretenden urdir determinado tipo de sectores en el país. Pareciera que una democracia no tiene tensión y que pareciera que no existen intereses contrapuestos. Entonces, para garantizar el bienestar de la mayoría, obviamente una minoría siempre entra en tensión, tanto para la inclusión social como para la redistribución del ingreso. Por lo tanto, muchos hablan de la pobreza y la exclusión, pero no se animan a tomar decisiones estratégicas para resolver sus problemas. Pero quisiera hacer algunos comentarios básicos. Primero, la cuestión de Morales y sus consideraciones respecto al miembro de la Corte Suprema de Justicia. Efectivamente, con la renuncia del juez Zaffaroni, como ustedes saben, por iniciativa de la entonces senadora nacional, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, se impulsó la sanción de una ley para reducir los miembros de la Corte a 5. Definitivamente, el presidente Néstor Kirchner, en su oportunidad, lideró una transformación estructural en el proceso de designación de los jueces, el decreto 222 del año 2003, establecía claramente un plazo, que creo que era del 30 días, para efectivamente la convocatoria cuando se presentaba la vacante correspondiente. Entonces, esto implicaba una audiencia pública, la exposición pública de las declaraciones juradas de los jueces, con sus respectivos antecedentes académicos y los procesos de observaciones que podrían tener por parte de personas físicas y o jurídicas, entidades no gubernamentales, etc. Yo he participado precisamente con mi voto como senador en la designación de todos los miembros de la Corte Suprema de Justicia y de un procedimiento claro y transparente, que es absolutamente indubitable. El mismo decreto establecía que debería contemplar género, especialidad, y en ese sentido nos parecía, y también procedencia de carácter federal. Y esto fue lo que animó a la conformación de la Corte Suprema de Justicia, que ha sido un esquema fundamental en el proceso de liderazgo y calidad institucional impulsado en este periodo. Pero la verdad es que, por un lado, la Corte Suprema de Justicia debe funcionar con 5 miembros. Y el Poder Ejecutivo debe propiciar la designación del miembro cuando se produce la vacante correspondiente. Y lo hace en el marco del decreto 222 del año 2003. Por tanto, la estrategia de la oposición es una estrategia finalmente contraria a lo que ellos mismos pregonan. Y a su vez hay una cuestión que es muy importante remarcar. El Poder Judicial de la Nación recibe hoy el máximo presupuesto de la historia. A su vez, tiene una política salarial de carácter diferencial, porque yo he observado las operaciones entre el jueves y el viernes respecto a una decisión administrativa para la transferencia de recursos. Acumulan fondos, perciben la tasa de justicia correspondiente, la concentra el Poder Judicial y pretende que el Poder Judicial financie el déficit que tiene el Consejo de la Magistratura para funcionar. Entonces, esto va a ser motivo de una discusión importante. Como es también motivo de una discusión importante, es cómo desde los medios opositores y desde la oposición han atacado sistemáticamente al gobierno respecto a cuestiones trascendentales. Vergüenza debería dar respecto al tema del Código Civil y Comercial, una reforma estructural en la Argentina. El Código Procesal Penal, todo el tiempo se opone. El tema de la Ley de Argentina Digital, una iniciativa extraordinariamente importante porque definitivamente reemplaza la Ley 19.798, de más de 40 años de vigencia. Es importante remarcar cuando se plantea por qué hoy se instrumentan iniciativas de esta naturaleza, por qué hoy y por qué ahora. Y es importante reconocer lo siguiente, nunca antes en la historia argentina ha habido tanta inversión por parte del Estado para generar accesibilidad de carácter universal a servicios de telecomunicaciones y de informática y comunicaciones. Ejemplo, 4,5 millones eran los teléfonos celulares activos en el año 2003, hoy 45, son 62 millones de aparatos. Segunda cuestión, tenemos más de 30.000 kilómetros de fibra óptica ya extendida, sobre un programa de 63.000 con última milla de acá al año 2015. En tercer lugar, Argentina está entre los 8 primeros países del mundo que tiene tecnología satelital. Tiene el satélite ARSAT-1 en proceso de construcción ARSAT-2. Por lo tanto, para establecer una estrategia de esta naturaleza, para construir una Argentina digital, se necesitaba
fibra óptica, o sea, plataforma digital de fibra óptica y satélite, para llegar a todos con la misma calidad. ¿Qué hacen estos grupos monopólicos? Realmente lo que repudian es solamente una cuestión, repudian la competencia. O sea, acá yo cuando iba todos, como he ido en virtud del cumplimiento del artículo 101 de la Constitución, todos los meses en cada cámara en forma alternativa, sistemáticamente se plantea ahí para cuándo la declaración de servicio público del sistema de tecnología informática y de comunicaciones. Entonces nosotros, a través de esta iniciativa legislativa, tenemos servicio público en competencia. Por lo tanto, es un avance cualitativo espectacular. Segundo, no va a haber más larga distancia después de esta ley. Tercero, el tema de utilizar la plataforma digital precisamente para establecer un mecanismo regulatorio desde el punto de vista de precios, pero a su vez una separación muy clara, y esto es muy importante, respecto a la neutralidad de las redes. O sea, claramente la separación entre transporte y contenidos. Y es un mecanismo que va a estar claramente asociado a la universalización de servicios de buena calidad en todos los lugares. Por una razón muy sencilla. Quien me está observando ahora en el interior sabe lo que digo. Las empresas les interesa la crema del negocio, o sea, la concentración. No es lo mismo tener fibra óptica en una manzana con 40 edificios claro, en donde distribuye mucho más eficientemente sus costos fijos, que extenderlo a distintas localidades del país. Por tanto, lo que hacen es dar los mejores precios y la mejor competencia en donde está concentrada la demanda, y en el resto, si te he visto no me acuerdo. Claro, compensar incluso. Claro, primero le cobra más caro, segundo la calidad de servicio es peor. Entonces tratan de hacer permanentemente la diferenciación entre una Argentina federal y una Argentina de primera y de segunda. Este sistema es federal, es de acceso universal y es precisamente garantía de buena calidad. Y lo mismo que el tema de la velocidad de transmisión, con una regulación adecuada en el tema, lo mismo que el tema de la inviolabilidad de los correos electrónicos, que es un tema importante, porque es la inviolabilidad de la correspondencia, a la vieja usanza, ahora también el tema de la inviolabilidad de correo electrónico. Entonces, creo que es muy importante esta iniciativa desde el punto de vista de la construcción verdaderamente de la Argentina digital. Y creo que lo que es necesario reconocer es que la Presidenta de la Nación genera un liderazgo extraordinario en el sentido de tener una agenda muy dinámica, muy activa en términos de obras, realizaciones y también de agenda legislativa. Lo hemos visto en la reforma de la ley 17319 de hidrocarburos, lo hemos visto en el tema del presupuesto, lo vemos claramente en la ley de pago soberano, lo hemos observado en esta ley de Argentina digital y lo veremos siempre con una impronta de gobierno y de acción permanente y sistemática. Y creo que esto es plenamente reconocido por el pueblo argentino. Además, la declaración de Morales acerca de ningún tipo de consenso, que no es elocuente. Señor director de la revista Horizontes del Sur, Edgardo Moca. Bueno, no, justamente de la cuestión del planteo de Morales, a eso me quería referir, porque en el otro bloque se habló de usos políticos, ¿no? El gobierno usa políticamente, es decir, politiza, como si estuviera mal politizar un conflicto que hace a la soberanía y a la dignidad nacional. Y por otro lado están haciendo un uso político en el otro sentido, en el peor sentido, porque la ley dice que la Corte Suprema tiene que tener 5 miembros. Entonces, en aras de una táctica, subordinan un principio legal que hace a uno de los 3 poderes de la justicia a una táctica circunstancial de la política. Entonces, a mí me parece que hay cierto clima de confusión en la oposición, porque finalmente también en el otro bloque se hablaba de la interpretación mediática. La interpretación mediática de la cuestión del conflicto con Estados Unidos. El mundo es como es una especie de pregunta dicepoliana. ¿Te crees que al mundo lo vas a cambiar vos? Entonces, eso es terrible porque lo que se está haciendo es proponiendo que todos trabajemos para que el mundo siga siendo así y peor, para que los buitres sigan siendo eso y con más poder. Entonces, me parece que estamos en un momento del debate político interesantísimo. Pero aparte, pareciera ser de que el sistema financiero es intocable y gobierna a través de adláteres en todos los lugares. Y a su vez es lo mismo que la polémica que tenemos con el Diario de la Nación respecto a que no paga los impuestos. Claro. Entonces hay una Corte Suprema de Justicia que genuflexa a los intereses de un diario precisamente para que le diga, bueno, usted todo lo que significa intereses resarcitorios no los va a pagar, está congelado y ahora lo tienen que resolver en la cuestión de fondo. Pero sí se advierte distribución de dividendos o adquisición de dólares con las utilidades obtenidas.
por un lado. Y por el otro lado, otro medio que dice, hay un ataque sistemático del gobierno, porque simplemente le dice, usted tiene que cumplir con la ley. La ley se llama 26.522, no haga trampa, y el plan de adecuación debe ser de esta manera. Ahora, claramente es por un problema de interpretación de los intereses del país. La verdad es que un grupo económico que tiene cuentas en Nueva Zelanda, que tiene cuentas en Panamá, que tiene cuentas en Estados Unidos, verdaderamente defiende el interés nacional. Entonces, la pregunta es, ¿por qué en vez de diseminar sus cuentas en todo el mundo, por qué no las tienen de un modo transparente aquí? Te puede responder que son internacionalistas y proletarios. No, por eso, pero digo, ese es un tema que es objetivo, digamos. Yo creo que es un tema de cómo actúan muchos grupos económicos, financieros, mediáticos, concentrados, que pretenden que su verdad sea impuesta. Y entonces es la gran discusión en el mundo. Democracia versus corporaciones. O uno, digamos, porque esto es lo que se advierte claramente en Argentina hoy, el arco opositor está claramente alineado como empleado de las corporaciones, pero pruebas al canto. La verdad es que a confesión de partes, relevo de pruebas, uno no tiene que hacer ninguna consideración objetiva, simplemente lo que ocurre. Ahora, la democracia es definitivamente tiene la necesidad de que los líderes elegidos por la voluntad del pueblo respondan a la voluntad del pueblo. Y esta es una gran contradicción en la Argentina. Por eso, cuando algunos hablan de diálogo, consenso, etcétera, etcétera, están ocultando otros intereses, en el sentido de, están diciendo, mire, usted puede discutir todo lo que quiera, pero los intereses son estos y usted no puede pelear o luchar contra estos intereses. Y esta es la verdad. Pretenden definitivamente encuadrar la discusión por fuera de esa gran contradicción que hay entre los intereses del pueblo y los intereses de las corporaciones. Absolutamente. Las cosas claras aquí en 678. Vamos a un corte y ya volvemos con el jefe de gabinete del ministro, Jorge Capitanich.